Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. En nuestra serie de talleres sobre la narrativa oral, con énfasis en la narrativa oral afropuertorriqueña, la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo nos habla sobre la Reina Mora. Adelante. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Me presento a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy hablaremos de un cuento folclórico que es muy polémico, como tantos otros que también lo son. Un cuento del que tenemos varias versiones. Trataré de convencerlas y convencerlos de que una narración tan políticamente incorrecta nos cuenta cosas de las que debemos hablar porque no las hemos superado. Pensaremos sobre qué hacer con esas instancias de nuestro patrimonio. ¿Las olvidamos? ¿Las desechamos? ¿O las usamos de manera afirmativa? Lo que compartiré con ustedes es mi propia visión. Aspiro que al menos la consideren. Recuerdo que en otras ocasiones he mencionado cómo los cuentos folclóricos pueden ser muy conflictivos. Muchos comunican prejuicios e ideas que hoy se consideran sobrepasadas. Muchas personas entienden que los cuentos folclóricos son cosas del pasado y que no se deben seguir contando. Yo puedo entender esa posición. Conocemos de todas las polémicas que han engendrado las versiones mediáticas y publicadas de muchos de los cuentos folclóricos más conocidos, como por ejemplo La Cenicienta, Caperucita Roja, etc. Por supuesto que atestiguo que muchos de esos cuentos comunican ideas peligrosas, que nos recuerdan visiones en torno a la raza y el género, por ejemplo, y también a otros asuntos que queremos sobrepasar con mucha razón. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, tendremos que aceptar que muchas de las visiones que como sociedad debemos desterrar no solo no se han ido, sino que parecería que últimamente han emergido con doble furia. Pensemos en la explosión de violencia de género y violencia racial que vive nuestro mundo en estos tiempos. Me parece que estaremos de acuerdo en que en nuestro país, por ejemplo, hay mucho racismo, aunque se nos haya enseñado a pensar que no. El cuento del que hablaremos hoy es de esos que muchas personas se opondrían a que fuera parte de un currículo escolar, por ejemplo. Pues precisamente de eso es que quiero hablar. Borrar el polvo debajo de la alfombra nunca ha sido buena idea. La Reina Mora es un cuento muy antiguo, que aunque no me he dedicado a estudiar con rigor sus orígenes, se dice que es de origen oriental. Se encuentra en España, Portugal, Italia e Hispanoamérica. En Puerto Rico contamos con varias versiones de ese cuento en las colecciones de John Alden Mason y Rafael Ramírez de Arellano. Ralph Box tiene una también. Las versiones de Arellano se denominan con diferentes títulos: La Palomita, Las Tres Naranjas, Las Dos Brujas. Mason tiene las siguientes versiones: Las Tres Naranjas, dos con el mismo nombre, Las Tres Toronjas, Las Tres Higueritas, La Princesa y la Negra, Linda Niña. Y la de Box, Las Tres Naranjas. Estos cuentos narran diversas tramas, pero todos se relacionan porque incorporan los motivos relacionados a una cierva que ve el reflejo de otra mujer en un estanque o cuerpo de agua, le entierra un alfiler porque quiere ocupar su lugar y la convierte en un ave. Así que sin entrar en mayores detalles con las diferentes versiones o variantes, hablaremos hoy sobre ese episodio. Considerando la variedad de muestras que hay en estas dos colecciones, podríamos decir que este cuento se guardaba bien en la memoria del Puerto Rico del pasado. Bastantes personas los conocían y en la mayoría de las muestras hay unas asociaciones, representaciones que nadie cuestiona. La mujer que entierra el alfiler es negra. A quien se lo entierra es blanca. Por tanto, a la que se le llama bruja es a la mujer negra y la víctima a la que hay que rescatar es a la mujer blanca. La historia suele ser así. Un rey pasa por el campo, ve a una mujer que él y quien narra encuentran preciosa,
La quiere para esposa y le dice que lo espere en el campo mientras él va a buscarle ropas dignas para presentarla en su reino. La mujer acepta sin cuestionar. Cuando se cansa de esperar, se sube a un árbol y es ahí que empieza el asunto. Aparece entonces una mujer que viene con un cántaro a buscar agua y cuando mira sobre el espejo del río, entiende que el reflejo que se ve en el agua es el suyo y al verse blanca, parea instantáneamente su oficio de sierva aguadora con su color con la belleza y decide que siendo tan bella no merece ni ese trato ni ese espacio y patea con fuerza la botijuela. No solo la rompe, sino que nos explica por qué la rompe. Yo tan bella y cargando esta botijuela, que se rompa. La próxima parte del cuento se desarrolla a partir de la estrategia que elabora la mujer para bajar a la joven blanca del árbol de forma tal que ella pueda sustituirla en su lugar. Esto ocurre en reacción a la burla de la mujer que está en el árbol observando el momento de lo que podría llamarse toma de conciencia de la protagonista. La mujer del árbol se ríe a carcajadas cuando la escucha maldiciendo su suerte. Y es ahí cuando la mujer negra arma su plan. Le dice que baje para peinarla porque tiene su pelo muy revuelto. La mujer baja, lo cual puede indicarnos perfectamente que esa mujer entiende y acepta que el rol de la otra es servir y que lo ven como natural, así es que baja. Mientras la peina, le entierra un alfiler y la convierte en un pájaro que sale volando. Cuando viene el príncipe no la reconoce por su color. La mujer rápidamente le explica que como la dejó esperando tanto tiempo en el sol la quemó. El príncipe se la lleva a su palacio, aunque no está contento con su apariencia, porque en el cuento este personaje quiere quedar incólume. Y la mujer aparentemente logra salirse con la suya. A lo largo de los días aparece una besita en el palacio que pregunta al jardinero del rey o a otros personajes ¿cómo va el rey con la reina mora? O preguntas parecidas, en obvia alusión a la mujer negra. Se repite la idea de que le va mal, de que el rey sufre con la situación, sufre y llora. No tiene a su lado a la mujer anhelada y a la misma vez se ve obligado a compartir con una mujer negra que no fue la que él escogió. De tanto ver a la palomita, un día el rey por fin la nota, se le acerca, la acaricia, le siente el alfiler en la cabecita, se lo saca y ¡zas!, se rompe el embrujo. La mujer encantada se presenta como la amada esperada y la mujer negra queda como la hechicera envidiosa y malvada que se apropia de una suerte que no era para ella. Casi todos los finales son extremadamente violentos. Terminan con la muerte de la mujer, a veces a palo limpio, quemada. Y en una versión, la mujer escapa huyendo significativamente para mí al monte. Sin duda, estos son cuentos bien duros, versiones terribles que nos avergüenzan. Resulta más que apropiado preguntarnos, ¿vale la pena resucitar esas historias? Si casi nadie las conoce, ¿hace falta que hablemos sobre ellas? ¿No es mejor olvidar esos cuentos que solo nos hacen pensar en mentalidades que en el siglo XXI dejamos atrás? A lo largo de esta conversación reflexionaremos sobre eso. La historia no solo es violenta y dura, sino que el discurso que se registra en casi todas las versiones es violento y degradante. En todas las versiones se habla despectivamente de la mujer negra. Es un discurso bochornoso, pero también eco de la mentalidad de la época, cuando no se hablaba ni se contemplaba el lenguaje políticamente correcto. Aseveraciones tales como: dejé a una mujercita blanca y bonita y encuentro a una mujeraza fea y prieta. La negra fea, la negra bruja. Yo tan blanca que te dejé y tan negra y fea que te encuentro. Lo que me ha hecho esta negra. No cabe duda de que en todas estas versiones quien narra se posiciona a favor de una visión maniquea y racista. La mujer blanca es la buena, la negra es la mala. Propongo que por un rato leamos sin miedo
lo que nos encontremos aquí. Empecemos. Tratemos de reconocer sinceramente en esta historia y en la voz narradora voces conocidas de nuestra familia, de nuestras amistades, de personas de autoridad o prestigio, de conversaciones en las redes, tanto aquí como en el mundo entero, de noticias o reportajes y quizá hasta nuestras propias voces. Lo que comunican esas voces narradoras del Puerto Rico de las primeras décadas del 20 es tan diferente de esto. Recordemos que la rebelión de la protagonista sobreviene cuando asocia su imagen con el espacio social y decide que no merece ser una sierva que trabaja duramente día tras día. Yo tan bella y cargando esta botijuela que se rompa. No olvidemos tampoco que la diferencia entre ambas es el color de piel, lo que magnifica que la blanca es escogida solo porque de acuerdo con los estándares del príncipe es bella. Su tarea, en contraste con la de la mujer de la botijuela, es esperar pasiva e ilusionadamente que el príncipe la venga a buscar. Veamos ahora algunos datos del Puerto Rico de hoy. Durante la pandemia hemos estado hablando por primera vez sobre las estadísticas de pobreza de las mujeres negras. El 46% de las mujeres negras en Puerto Rico viven bajo niveles de pobreza y su mediana de ingreso es de $16,000. Eso no es suficiente para vivir, puntualizó Antonetti Lebrón, quien resaltó este hecho como una barrera para superar ciclos de violencia. El 46.5% de las mujeres negras en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza federal. La mediana de ingreso devengado por concepto de trabajo para ellas fue $16,486. La mediana de ingreso por todos los conceptos en los hogares fue de $19,476. Las mujeres de al menos 16 años, el 6.4% están desempleadas y el 60.3% están fuera de la fuerza laboral. El 28% de las mujeres de 15 años en adelante son separadas, divorciadas o viudas. El 44.8% de los hogares recibieron ayudas de cupones de alimentos o el programa SNAP. El 20.1% de las mujeres negras, jefas de hogar, sin una pareja presente, viven bajo el nivel de pobreza. Entre todas las familias que viven bajo el nivel de pobreza, el grupo de mujeres negras representa el 49.8%. El 44.7% de la población negra vive bajo el nivel de pobreza federal. Entre las personas bajo el nivel de pobreza y el 21.3% son menores de edad. De las mujeres que tuvieron hijos en el último año, el 66.7% no estaban casadas. El 33.7% de la población negra vive en hogares alquilados. Hay 11.334 hogares donde los nietos y las nietas viven en la casa de los abuelos. El 48.2% de los abuelos y abuelas negras dicen que son responsables de los y las nietas que viven con ellos. De este grupo, el 55.7% tienen 60 años o más. Supongo que los datos de la esclavitud no tenemos que recordarlos. Tratemos ahora lo más peliagudo. La mujer negra asocia felicidad y liberación con ser blanca. Según el cuento, y muy malo es que como los cuentos folclóricos son tan escuetos, no sabemos la prehistoria de esa mujer, aunque nos la podemos imaginar.
Decía que según el cuento es cuando ella confunde su reflejo con el de la mujer del árbol que siente su injusticia. Seguramente no es así, porque es improbable que se sintiera a gusto o resignada con su espacio social y menos aún que no hubiera pensado en eso. Pero no lucubremos, mantengámonos apegados a lo que se nos dice. Supongamos que es así, que solo cuando se cree blanca es que percibe que no merece esa suerte. Imagino que una reacción esperable de quienes leen o escuchan este cuento es la operación que suele tener más usuarios, condenar a la víctima. Sin embargo, sería mejor que primeramente decidiéramos quién es la persona en situación de desventaja, si es la mujer blanca o si es la mujer negra. Tremendo ejercicio de pensamiento crítico. Otro reto es decidir con quién nos identificamos. Para eso debemos resolver varios nudos, además de lo que acabo de mencionar. ¿Aceptamos la versión de la voz narradora? ¿Aceptamos su versión maniquea de la belleza de las mujeres? ¿Aceptamos la asociación de blanco bondad, negro maldad? ¿Aceptamos el estereotipo de la negra bruja? ¿O en cambio, contamos con o necesitamos herramientas que nos permitan hacer una lectura resistente y reflexiva de este texto? ¿Y vale la pena hacerlo? ¿No es más fácil o mejor, como decía al principio, dejar en el polvo del olvido un cuento tan horrible? Sigamos a ver. Escuchemos a Bell Hooks, quien en 1993 nos dice: tradicionalmente la gente negra ha tenido que emplear mucha creatividad, tanto en pensamientos como en sueños, para criar niños negros libres de racismo internalizado dentro de una sociedad de supremacismo blanco, una sociedad que nos urge a odiar la negritud y a odiarnos a nosotros mismos. Claramente, si las mujeres negras quieren estar en el asunto de la sanación colectiva, tienen que entrar en la tarea de inventar toda clase de imágenes y representaciones que nos muestren cómo somos y queremos ser. Cierro la cita. En cuanto a los medios de comunicación, dice: nos pusieron en nuestro mundo negro una poderosa herramienta que nos enseñaría a internalizar el racismo. Aprenderíamos a identificarnos con las imágenes que salían en las pantallas sobre lo bueno o lo malo. La televisión traería a nuestras casas el mensaje de que éramos inferiores, una raza condenada a servir. Las personas que contaban estos cuentos a Mason y a Ramírez de Arellano no tenían televisor, pero sí vivían en una época parecida a la que en 1935 les permitió hasta a algunos intelectuales reconocidos y que formaron canon en Puerto Rico atreverse a escribir sobre la raza negra. Al entrar en nuestra formación racial, esta tercera categoría etnológica se crea con la esclavitud uno de los magnos problemas sociales que arrancaría más tarde viriles protestas y esfuerzos incansables a nuestra gestante conciencia colectiva. El elemento español funda nuestro pueblo y se funde con las demás razas. De esta fusión parte nuestra confusión. La raza superior que daba la inteligencia y el proyecto, y la llamada raza inferior que aportaba obligatoriamente el trabajo. Si todavía en nuestra época de corrección política y leyes de afirmación escuchamos cosas parecidas a las de la voz narradora, no es difícil imaginar el ecosistema en el que nuestras antecesoras afropuertorriqueñas se movían y aguantaban. Producto de ese clima, bien pueden darse instancias de racismo internalizado y destructivo. Tal como el coloniaje internalizado produce personas con comportamiento autodestructivo y propenso al autodesprecio. Añadamos a este asunto tan complejo lo que señala el poeta afroamericano Said Jones sobre la vida como lucha de una persona negra en un ambiente hostil. Se refiere a la poca posibilidad que muchos padres les dan a sus hijos negros de explorar quiénes realmente son, porque se ven precisados a enseñarlos a sobrevivir.
Así es que, ni más ni menos, este cuento nos abre un camino interesante para acercarnos al conflicto racial en toda su dimensión en Puerto Rico. Contextualizada la reacción de la protagonista, podemos entonces pasar a pensar un poco en ese espejo que es el agua. Ese espejo es ni más ni menos, como lo ha sido para las mujeres, las personas con diversidad funcional, las personas migrantes, los seres humanos con identidad de género diferente a la que acepta la sociedad tradicional. Ese espejo es el medio a través del cual la sociedad racista y discriminatoria le comunica sus exigencias. Y si pensáramos que más que un comportamiento de autonegación, ese espejo lo que verdaderamente está comunicando es el silenciamiento, la ausencia de representatividad de la negritud de nuestra sociedad. En una sociedad racista, el reflejo negro se bloquea, se marca el cuerpo y se invisibiliza. Por eso, las personas que luchan por un mundo inclusivo ponen tanto empeño en la visibilización. Aun cuando gozamos de protecciones constitucionales y de legislación contra el discrimen racial, el racismo incide sobre las oportunidades de educación, empleos, ascensos y asignación de tareas, en el disfrute del tiempo de ocio y en la participación del sistema político. Algunas manifestaciones de lo anterior las observamos en el reducido número de puertorriqueños negros que ejercen como jueces, abogados, médicos, arquitectos y que ocupan otras posiciones profesionales y ejecutivas en el comercio, al igual que en el bajo número de sacerdotes y religiosas negras que hay en las iglesias. Se percibe en los medios de comunicación en la poca y estereotipada presencia negra en la televisión. ¿En qué esferas de poder, de prestigio, de celebración y reconocimiento se les permitía y aún hoy día se les permite tener presencia a las mujeres negras? Culpar a la víctima ni es ético ni nos ayuda a desenredar el conflicto. El gesto de romper la vasija debe llevarnos también a otra conversación cercana a esto de la representación. La imagen de la vasija rota con fuerza, pateada por la mujer negra, no puede conducirnos nada más que a esta reflexión. ¿En manos de quiénes debe estar el trabajo más prestigioso o, por el contrario, el más duro? ¿Será que a la mujer del árbol la protege el privilegio de su belleza, de su blancura? Solo por existir como blanca ya es bella y por eso merece una vida mejor que la otra mujer. Los comentarios de la Comisión de Derechos Civiles, así como los datos y reportajes que hemos visto, nos explican con claridad cómo se bate el cobre entre nosotros. Las carcajadas de burla de la mujer en el árbol también nos abren otro nudo de conflictos, el asunto de la raza y la clase. Ciertamente esto crea diferencias y conflictos, no solo entre los seres humanos, sino entre personas de un mismo género. Tema complicado, sobre el que el feminismo ha reflexionado mucho y del que pueden buscarse muchísimas referencias. A estas alturas de la conversación es legítimo preguntarse, ¿a quién propone como heroína la persona que narra? ¿Y yo? ¿Qué posición tomo yo frente a lo que me cuentan y frente a la dirección a donde me quiere llevar esa voz narrativa? Pues les digo lo que hice yo y por qué estoy aquí resucitando este cuento tan problemático. Creo varias cosas. Una, no acepto a esa niña tonta y desvalida que se sube a un árbol a esperar a que un príncipe le construya su vida. Desconfío de esa voz narradora que me la presenta como la hermosura del mundo o como la mujer más bonita que había visto en su vida. Prefiero a la malcriada que maldice, tira y rompe. Es que para mí su planteamiento la hace invencible. Porque ella, por ser una mujer negra, debe cargar con todo el peso del trabajo, mientras que la otra, solo por ser blanca, tiene todo el derecho a los privilegios de una nueva condición. Se castiga a una y se protege a la otra por aspirar a una vida placentera y sin escasez. Esta mujer de malos modales logra que el príncipe conviva con la diferencia. Y no olvidemos lo que un príncipe representa. Ese final lo que nos dice es a quién protege el sistema.
Hablemos rápidamente del asunto de que a la mujer negra se le llama bruja. Su solución de enterrar el alfiler en la cabeza es, se supone, la evidencia de su hechicería. Pues eso también se podría leer de otra manera. El desconocimiento de los saberes ancestrales y la influencia de la moralidad religiosa unidos al prejuicio marcó a mujeres de muchas culturas de forma asesina. ¿Cuántas mujeres perdieron la vida de forma inhumana por las narrativas inventadas de sectores religiosos y machistas en torno a la sabiduría ancestral de tantas mujeres? Y volver a honrar esos conocimientos es parte de lo que debemos hacer para sanarnos del racismo. Fijémonos en la contradicción que no aguanta revisión. Convertir en pájaro a una mujer es una maldad aborrecible, pero quemar a otra, molerla a palos y cerrar la historia con esa imagen es restaurar el equilibrio y la justicia. Si abrimos los ojos bien, veremos y encontraremos muchos ejemplos como ese en nuestros periódicos todos los días. Entonces, ¿qué? Bell Hooks nos previene. Desafortunadamente, se ha convertido en un cliché apuntar al hecho de que el racismo estimula a la niñez negra y a muchos adultos también a odiarse a ellos mismos y a tener baja autoestima. Pero no todas las personas negras se odian ellas o su negritud. Cierro la cita. Les prometo que este recorrido tiene un gran final. Leer este cuento con nuestra juventud o leerlo entre adultos sirve para muchas cosas. Espero al menos haberlos puesto a pensar esta noche. Para lo que no sirve es para pensar qué racista era la gente de antes, como si fuera un problema que resolvimos. Cuando lo usaba con mis estudiantes en la universidad, siempre me sirvió para ponerlos a pensar, para alentarlos a darse cuenta del camino que nos falta por recorrer en pleno siglo XXI, para observar qué lentamente cambian nuestras peligrosas visiones de mundo y del otro o de la otra. También me servía para enfrentarnos a la normalización de visiones que hacen tanto daño a tantas personas. No da que pensar que podamos encontrar hoy día manifestaciones históricas y reales de un cuento tan antiguo. Pero no nos vamos así, que es de noche y después no dormimos. Probemos en nuestro país que otra vida es posible, que el racismo no seguirá mutilándonos y que saldremos de todas esas voces que proponen para restaurar el orden finales tan violentos. Conozcamos a quienes trabajan en nuestro país para eso. El colectivo ILE es una prueba vigorosa y una evidencia notable de que podemos ponerle otros finales a esos cuentos y a nuestras narrativas racistas. Nuestra misión es educar, organizar e investigar para fortalecer el trabajo antirracista y descolonizador que lleve a generar cambios en el ámbito comunitario, académico, espiritual, psicológico-social, cultural, económico y político dentro y fuera de Puerto Rico. Creemos en la capacidad de la gente oprimida, empobrecidas, racializadas como inferiores, ninguneadas, no binarias, gays y lesbianas, con diversidad funcional y otras en los presuntos márgenes, para identificar sus propias necesidades, prioridades y soluciones. La Colectiva Feminista en Construcción es otro de los grupos en Puerto Rico que quieren ayudarnos a escuchar otras historias. Es un proyecto político de la tradición del feminismo negro, articulando la lucha contra el heteropatriarcado, la violencia antinegra y el capitalismo. Desde la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales se nos narran otras historias. Es una iniciativa literaria nacida para celebrar junto a la Organización de las Naciones Unidas el decenio afrodescendiente que va desde 2015 hasta 2024 y resalta todos los valores sociohumanistas que deben regir a una universidad que se considere progresista, de avanzada y de valores afrofeministas. Además, estudia la historia de la esclavitud en Puerto Rico desde una óptica de educación antirracista, haciendo énfasis en las voces de las mujeres negras esclavizadas cuyos esfuerzos por lograr la libertad fueron invisibilizados. ¿Por dónde podemos comenzar?
visitando el Museo de las Américas. El Museo de las Américas es una institución sin fines de lucro fundada en el 1992. Su misión es ofrecer una visión sinóptica de la historia y cultura del continente americano, enfatizando en Puerto Rico por medio de nuestros programas expositivos y actividades culturales. El museo cuenta con 4 exposiciones permanentes, a saber: las artes populares en las Américas, la herencia africana, el indígena de América y conquista y colonización, nacimiento y evolución de la nación puertorriqueña. Para aprender más sobre la presencia de África en nuestra cultura, nuestro ADN, nuestra idiosincrasia, nuestras maneras de celebrar, debemos visitar el Museo de las Américas. Nos gustan las historias, disfrutamos que nos cuenten cosas. Podemos y debemos usar las narrativas para pensar, para hacernos mejores personas. No hay que tapar el cielo con una mano, solo falta bajarla y lo veremos en toda su belleza, en toda su amplitud y en toda su riqueza. Celebremos que somos capaces de sobrepasarnos y de corregir nuestro camino cuando es torcido y nos hace daño. Solo así estaremos listos y listas para narrar y escuchar las historias de todo el mundo, las que nos hablan de la diversidad y de la inclusividad. África en mi piel, África en mi ser. Si no lo llevas en la piel, lo llevas en el ser. Promueve el orgullo a nuestra identidad cultural puertorriqueña al reconocer toda nuestra mezcla cultural. Es un proceso de concienciación dirigido por Colectivo ILE en coordinación con organizaciones hermanas. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Me presenté a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy hablamos de un cuento folclórico que es muy polémico, como tantos otros que también lo son. Un cuento del que tenemos varias versiones. Traté de convencerlos de que una narración tan políticamente incorrecta nos cuenta cosas de las que debemos hablar porque no las hemos superado. Pensamos sobre qué hacer con esas instancias de nuestro patrimonio, olvidarlas, desecharlas o usarlas de manera afirmativa. En el Instituto de Cultura Puertorriqueña, con el apoyo de National Endowment for the Arts, estamos produciendo una completa y variada programación que la puedes encontrar a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.